Ya, puse a grabar otra vez, vuelvo a compartir, así seguimos. Ahí estamos. Nos estabas contando, Genaro, de las obras victorianas. De las obras de Jane Austen, bueno, les decía que hay un montón de autoras que son contemporáneas, que escriben por ahí más bestseller, que quieren imitar o por ahí, qué sé yo, hacer como una referencia a las obras de Jane Austen, que bueno, es una escritora que vive en el siglo XIX, en la época victoriana, por lo menos yo la estudié como literatura victoriana siempre. Y claro, para crear una obra o una historia que suceda en ese momento, también tiene que estar muy bien pensado el ambiente, la ambientación y el contexto histórico-social que vamos a a recrear. incluir en esa nueva novela que vamos a hacer. Bueno, eso tiene que ver, en realidad no es recrear a la autora, sino el estilo de la autora. Estilo de la exacto, el estilo de la autora, que tiene que ver con una época en la que el romanticismo viene a romper muchas de las barreras del clasicismo y el neoclasicismo y esas estructuras de forma que imperaban y que tienen que ver también con el iluminismo y el pensamiento científico de la época. También las ciencias sociales empiezan a adquirir un peso muy importante y se empiezan a querer separar del análisis del método científico, y esa recreación que estas autoras sí que hacen bestseller, que me puedo imaginar a cuál te referís, de ese tipo de novela más romántica o de sentimientos o de expresión de la subjetividad del autor o del poeta, sobre todo. Pero hay un trabajo muy interesante para hacer con eso, más que observar la recreación del estilo, sino que es observar qué tradiciones de la literatura retoman ciertos autores contemporáneos. Y está bueno para analizar el tema o el problema, o plantear un problema de cuál es la tradición literaria que van tomando ciertos autores en ciertos movimientos y en ciertos periodos históricos, porque siempre hay algo del pasado, y esto no lo digo yo, sino que lo dice, y se lo quise decir rápido, Eliot. Siempre hay una parte del pasado que revive en el presente. El autor, el escritor, retoma, elige qué parte del pasado va a reescribir y va a hacer vivir, dice él, y cuál va a dejar morir. Así que está bueno pensar eso que vos decís desde el punto de vista de qué parte del pasado están reviviendo estas escritoras contemporáneas y qué otra parte del pasado están dejando morir. Y ahí nosotros podemos ver qué tradiciones literarias y estéticas son las que se recrean en la literatura contemporánea en relación a otros movimientos históricos anteriores. ¿Me expliqué o se las hice re complicada? No. Hay siempre... Igualmente, o sea, hablando de todo esto, es como que uno lleva a la conclusión de que, más allá de que uno todavía no sepa bien todas las corrientes, o todas las críticas y todos los enfoques, es como que uno llega a la conclusión de que los formalistas rusos estaban como muy errados en solo basarse en la forma, porque si uno considera que tenés que tener en cuenta el momento histórico en cual se creó esa obra y se usó ese lenguaje y se le puso esa manera rara y toda la cuestión, no te podés solamente guiar en la forma, como hacían ellos. O sea, bueno, pero nosotros no podemos decir, la lectura que nosotros podemos hacer es, no podemos decir que estaban errados, sino que es una teoría literaria que tiene mucho peso en un momento histórico particular. Y tiene ese peso porque hay un contexto que avala que la obra literaria la observen desde la forma y no desde el contenido. Que hoy, a la luz de diferentes teorías que han tomado otras posiciones y perspectivas, podamos hacer alguna refutación y crítica, o se le puede hacer una crítica, eso es lo válido. Se le puede hacer una crítica porque, observando otros aspectos que también tienen mucho peso dentro de una obra literaria, mirar o poner la perspectiva o la mirada solo en la forma recortaría mucho
el sentido de la obra y se perderían muchos aspectos que se pueden observar teniendo en cuenta otras figuras. Creo que la forma correcta sería decir, no que estaban errados, sino que hoy, a la luz de otras teorías, se puede enriquecer la mirada del formalismo desde las teorías discursivas o la lingüística de la comunicación, en que hablan de que hay un contexto de producción, otro de recepción, y de que hay una manera de reescribir el pasado en el presente, qué peso tiene la tradición, cómo influyen los movimientos anteriores dentro de la literatura contemporánea, qué se toma y qué se deja morir, bueno, todas esas cuestiones que hacen que hoy nosotros podamos observar una obra literaria con más cantidad de perspectivas, o de recursos, o herramientas para poder mirarlas. Pero fue totalmente válido en un momento histórico el formalismo para analizar o para plantear una manera de observar una obra literaria. Es una de las tantas que existen, una. ¿Me expliqué? Tal vez nosotros no vamos a... Sí, no, perfecto. claro, nosotros no vamos a decir que una teoría va a ser mucho más importante que otra. Vamos a observar todas las teorías desde los beneficios y desde el análisis que ellos hicieron, y desde las críticas que se le pueden hacer desde otras teorías. O sea, desde la teoría de la comunicación yo puedo observar que se podría ver o se puede mirar la obra no solo desde aquí, sino también desde aquí. Pero bueno, no para negar la importancia ni para buscar la invalidez de la teoría, sino justamente para poder enriquecer cada una de las teorías con otra teoría diferente. Por supuesto que ustedes van a terminar adhiriendo o no a alguna, o algunas, y van a decir, yo no leería nunca, o no haría nunca un análisis literario desde esta perspectiva, o dirían, yo haría un análisis literario desde todas estas perspectivas. Ustedes a la larga van a terminar adhiriendo más a unas que a otras, o a todas o a ninguna, y van a generar su propia teoría literaria, que también estaría bueno. Y recién escuchando lo que vos decías, pensaba otra cosa. Vos dijiste que esa teoría fue importante en un determinado momento histórico. Exacto. O sea, lo irónico me refiero, que ellos no tenían en cuenta en su teoría el contexto histórico, y sin embargo fue ese mismo contexto histórico el que le dio importancia en ese momento. No sé si me explico lo que quise decir. Porque justamente el formalismo dice que la obra hubiese nacido, exista o no exista el autor, pero hay ciertas obras que existieron porque se dio el contexto histórico para que exista esta obra literaria, o el autor vivió en este contexto histórico para escribir esta obra literaria. Pero esa es otra teoría. Diferente a la de ellos, pero que ellos nacen en un momento histórico particular es totalmente cierto, y es el contexto muchas veces el que determina cómo se observa un objeto artístico, que no solo puede ser literatura, podemos hablar de cualquier obra de arte. Pero cómo se mira, desde qué perspectiva se mira el objeto artístico, tiene que ver también en algún momento con el contexto histórico. Hay obras literarias en las que el uso del lenguaje ordinario, por ejemplo en el siglo XVII y XVIII, era totalmente impensado, entonces no se consideraba literatura, quedaba fuera, al margen, o era esa literatura que se prohibía de leer. En este momento estoy tratando de recordar el nombre de una obra de literatura y no me puedo acordar cuál, que habla de las partes del cuerpo desde el punto de vista de la medicina, y era totalmente imprudente usar ese lenguaje en ese momento histórico, y cómo se concebía la literatura, y ahora no me puedo acordar el nombre, ya me voy a acordar, pero la idea es observar que hay el contexto, no podemos dejar afuera de teoría y análisis literario de esta asignatura el peso que tiene el contexto a la hora de observar qué mira una teoría y qué mira esa teoría sobre una obra literaria. Nosotros no lo podemos dejar afuera. O yo elegí no dejarlo afuera. Se los muestro, después ustedes tomarán sus propias decisiones. Bien, ¿seguimos, Genaro? Seguimos. Dale. Bueno, después, como una conclusión mía, puse esto de lo que estábamos hablando antes,
de que no se debe considerar un texto literario solo por cómo está estructurado, como decían los formalistas rusos, que se consideraba literario por la forma en la que estaba estructurado. Y bueno, puse que el contexto y el contenido también hacen a una obra literaria. Bien. Bien. Muy bien. Está muy buena la infografía, lo que sí, que esto lo digo siempre, nosotros usamos los signos de pregunta, esto está bien, al principio y al final. Hay algunos que están al final y no están al principio. Fíjate, por ejemplo, acá ves, entonces solo los textos literarios son literatura. Acá usar, acá también el signo al principio y al final. Un detalle. Sí. Un detalle. Bien. ¿Algo que quieran agregarle a este desarrollo? Que no era sintético, está muy bien, las infografías tratan de contener en pocas palabras, o sea, lo que nosotros hacemos es condensar la mayor cantidad de ideas en la menor cantidad de palabras, o sea, es usar el recurso connotativo del lenguaje a la hora que hacemos una infografía. Muy bien por acá. No me acuerdo ahora qué había puesto como conclusión en el trabajo, pero... ¿En este? Porque acá tengo mi PDF que lo estoy viendo desde el celu de Vivi, pero no me acuerdo que había puesto como conclusión en el trabajo que te mandé hecho en Word. Pero básicamente... Lo abro, si no, no hay problema. Claro, lo podemos ver ahí. Ya te lo abro, para un minuto. Lo abro y lo comparto. Acá. Bien, ahí lo comparto. Acá está. Estas son las preguntas y estas son las respuestas. Vamos a la conclusión. Acá. Me queda como idea central de este texto, está la conclusión de la consigna 1 y después nos vamos a lo que dice que es la literatura para un manual. Bien, acá está. Decime si subo o bajo. Bueno, lo del manual no lo hice porque no lo encontré. En un momento pensé que había encontrado la definición del manual. No lo encontré. Como me mandaste que ya la habías encontrado, me quedé tranquila. Sí, después resulta que no era, que era la que... Yo pensaba que era otra que estaba ahí, pero no. Cuando vos me dijiste me tenía que aparecer un PDF con la página del libro, y eso digo, ¿dónde está? Bueno, ahora se los muestro, porque a Vane también se lo tengo que mostrar, lo hablábamos antes de empezar la clase. Bien, acá entonces estamos con la conclusión, así después yo les muestro dónde estaba ese PDF. Se me desconecta la cámara. Bueno, yo puse, me queda como idea central de ese texto. Para saber qué es literatura, primero debemos tener en claro qué no lo es, y reflexionar en torno a las posibles definiciones que encontremos sobre ella. Interiorizarnos en todo lo que abarca una obra literaria, todo lo que la compone desde el inicio. Aún así, sostengo que la literatura es algo subjetivo, que impacta en cada uno de nosotros de una forma diferente. Es posible, desde mi punto de vista, construir una definición concreta de la misma. Es imposible, perdón, sí. Porque justamente los términos literatura y definición son totalmente opuestos. No se puede definir concretamente algo que se compone de elementos que están fuertemente ligados a lo que es irreal, irracional. Bueno, y yo acá te observé, que ahora me corro un poquito si lo leo, esta interpretación es muy discutible porque refiere a elementos irreales e irracionales, y la literatura no está compuesta de elementos irreales e irracionales, sino de elementos reales y concretos, que son las palabras. Ahí apuntaba yo con que es discutible. No se puede definir concretamente algo que se compone de elementos que connotan de una manera particular y connotan de manera diferente el mismo elemento en una época y en otra. Tal vez ahí
yo me hubiese acercado, hubiese ido yo por ahí, por el lado de cómo una palabra puede connotar un sentido en un momento histórico y connotar otro sentido en otro momento histórico, y por lo tanto las palabras y las relaciones de las palabras en una obra de literatura van a ser interpretadas o recibidas y valoradas, y ahí retomo las palabras tuyas de tu oral, en un momento de una determinada manera y en otro contexto de otra determinada manera. Y ahí sí hablaríamos de que coincidiríamos en decir que muy difícil es definir un objeto de estudio que connota de diferentes maneras según diferentes épocas. Ahora, sí discuto lo de los elementos irreales e irracionales porque estamos hablando de que el discurso literario se compone de palabras. Las palabras son símbolos lingüísticos que tienen una existencia concreta y real, porque es un significado más un significante. Eso le da realidad material. O sea, materialmente una palabra es real. ¿Me explico? ¿Desde qué argumento yo pensé esa última afirmación? Y pero lo, bueno, no, está bien, perdón que te interrumpa, y lo irracional lo podemos discutir subjetivamente, porque en las construcciones de los mundos ficcionales, la irracionalidad va a depender de las pautas del género literario y de las pautas que ese género, las características particulares de ese género, porque la literatura gótica o la literatura de terror, vista desde las pautas de lo que sería la literatura realista, sí es irracional, pero vista desde que es una literatura gótica o de terror, es totalmente posible dentro de ese mundo ficcional, la construcción de ese género. Pero bueno, acá sí que estamos usando un montón de teorías para hablar de una frase. Pero bueno, mi idea central es básicamente esa, que para mí es la literatura es sumamente personal, porque cada uno la recibe de una manera diferente, la va a apreciar de una manera diferente. Ahí está. Entonces, esta idea central está buena. Bien. Muy bien. Antes de mostrarles dónde estaba en el texto interactivo, Giselle, Milagros, Aldana, ¿tienen alguna duda, algo que quieran aportar a lo que fuimos hablando, diciendo para la construcción de los trabajos? No, profe, está bastante claro. Bien, ¿Vivi se fue? ¿De ahí al lado? ¿Está? No, acá estoy. Vivi, Acá estoy. ¿puedo compartir el tuyo ahora? Sí. Bien, comparto entonces, lo abro y comparto el tuyo, así se lo contás también a tus compañeros. Yo, profe, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo no? Porque yo no hice infografía, pero estuve viendo las clases y contando y tratando de ir así. Con respecto a lo manual, yo lo que encontré, no sé si está bien, porque recién ahora estoy ahí entrando en el tema, encontré un fragmento que decía: este universo textual que conforma lo literario desde una perspectiva escolar se encuentra vinculado fundamentalmente a un criterio que le otorga coherencia o exhibe la falta de ella, el criterio de selección. ¿Está bien eso o no? Eso sí, está bien. Ahí vas a tener un acercamiento a lo que es un discurso literario desde la coherencia y la cohesión, que eso está planteado desde una teoría particular, que es la teoría que en los años 90 se llamó la teoría textual, o del aprendizaje significativo, en donde todo texto, para ser texto, debería ser coherente y cohesivo. Entonces, el discurso literario, para ser discurso literario, tenía que tener coherencia y cohesión. Y se reducía un poco el análisis de la literatura a la coherencia y la cohesión interna de un texto, a la construcción interna, que no es ni más ni menos que la forma que tenía, o respetar una forma particular que le daba coherencia y cohesión. O sea que todo lo que viene a ser análisis de la forma desde el formalismo ruso siempre está presente en cada una de las teorías, porque cuando nosotros vayamos a hablar de géneros discursivos, vamos a ver que el género discursivo es un conjunto de obras que comparten una característica en común, y esa característica es la forma.
Entonces siempre vamos a estar mirando formas. Y eso que vos acabas de leer, Giselle, tiene que ver con esto, con el tema de la forma. Pero ahora les voy a mostrar específicamente qué era lo que yo quería que observen para responder a qué es la literatura para un manual. Perdón, Ok. ¿te contesté, Gisela? Giselle. Sí, sí. No, Gisela, Giselle. Giselle. Ahí está, Giselle. Sí. Bien. Gracias. No, por favor. Y ahora comparto entonces lo de Vivi, y después nos vamos a ese texto, si ustedes ubican qué era lo que quería que observen. Y tenía pensado llegar hoy a leer El desafío de la creación. Bueno, vamos a ver si llegamos. Bueno, acá está tu portada, muy bien. Insertar portada, acá está, y acá empieza el trabajo en sí. Bueno, te damos el espacio para que lo cuentes. Está el micrófono apagado. Ahí Ahí está. está, ahí te lo habilité Que digo, yo. lo de la portada, digo que fue mi gran obra maestra de este trabajo. Nah. Bueno, no, está bien. Bueno, hay que les empezar por algo. decía que mi trabajo le falta bastante información a comparación del resto, pero bueno. No le falta información, está organizada bueno de manera... No, espera, acá te voy a parar yo. No le falta información, está organizada de manera diferente, que no significa que le falte, claro, sino que tiene una forma diferente, a la que yo de esta forma te rescato, algo que no sé si te lo puse en la devolución, que hiciste un texto a partir de las preguntas. No hiciste una pregunta-respuesta, sino que elaboraste un texto uniendo cada una de las ideas de análisis, y eso te lo rescato porque está muy bueno. Es la idea. La idea es que empecemos a generar discursos a partir de la lectura de otras teorías y críticas. Así que te lo rescato como algo que me pareció muy interesante. Ustedes, como lo ven acá, tiene forma de texto, justamente hay un recorrido, hay un discurso armado, y eso está muy bien. Bien. Bueno, lo voy leyendo mientras. Bueno, es algo más de lo mismo de lo que escuchamos, que la teoría literaria se interpone entre el lector y el libro, y su particularidad es el estudio que teoriza la literatura, porque si no habría literatura, no podríamos... no se encontraría la teoría literaria, perdón. No existiría teoría si no existiría objeto de estudio sobre el cual teorizan. Lo que yo te observé acá es que, ojo con esta interpretación, porque justamente el texto de Eggleton dice que hay muchos que consideran que la teoría literaria se interpone entre el autor, entre el lector y la obra, como algo que viene a sacarle el placer que debe tener todo objeto artístico y estético. Pero ojo, porque la teoría, sin teoría literaria no podríamos decir que es o no es, que es o que no es literatura. Pero ojo con eso no es una afirmación el hecho de que se interponga, sino es una observación de que muchos creen que que la teoría termina quitándole la esencia de belleza a la obra de arte, cuando, bueno, la teoría literaria tiene una función diferente a la de la literatura. La teoría literaria analiza y teoriza. La literatura genera gozo, placer estético. Bien, seguimos, nada más para comentarios. Bueno, la literatura es tomada como una obra escrita de imaginación, de escribir sobre algo que literalmente no es real, pero asimismo también se incluyen muchos textos que son objetivos. Por lo tanto, se propone un enfoque diferente que se concreta en el modo en el que la literatura expone su lenguaje. Bueno, ahí explico, cuando pregunta por Roman Jacobson, de la literatura consiste en una forma de escribir en la cual se violenta organizadamente el lenguaje ordinario. Es decir, que se transforma y se crea
Otro sentido, ¿está bien? Acá En está. otro sentido. Y se crea otro No, porque sentido. estoy tratando de explicarlo, pero bueno, y el lenguaje empleado en lo literario, según textura, ritmo y resonancia de las palabras, excede su significado abstraíble, expresado en términos de lingüista. Esto sucede cuando no existe proporción entre el significado y el significante. Exacto, es decir, no solo denota, sino que también connota. No solo dice, sino que también quiere decir. Y si me permitís un minuto, porque mientras vamos, Sí. vamos hablando, también yo voy analizando otras posibilidades. Nosotros podemos seguir pensando hoy que la literatura consiste en una forma de escribir en la cual se violenta organizadamente el lenguaje ordinario, porque en una obra literaria, por ejemplo, en la que en un cuento realista, que yo escribí, supongamos que nos ponemos ahora a escribir un cuento realista, y para hacer un cuento realista del siglo XXI reproduciríamos el habla normal de los personajes en el siglo XXI por ejemplo, en mi pueblo. Pero eso no quita que yo esté organizando una manera de construir el personaje que habla de determinada forma. Entonces, yo no dejo de organizar y de violentar organizadamente el lenguaje ordinario, aunque yo incluya el lenguaje ordinario dentro de mi obra de literatura. Pero hay un trabajo sobre el lenguaje ordinario ahora, como lo había en el siglo XX, como lo había en el siglo XIX. Yo no discuto esto. Me parece que es una frase totalmente perdurable, que hay una organización en el trabajo y en la manera de violentar este lenguaje dentro de una obra literaria. ¿Me expliqué? Lo que quiero transmitir es que es una frase muy actual. Bien, bárbaro. Bueno, según, lo del lingüista ya está. Los formalistas rusos surgen en los años previos a la revolución bolchevique de 1917, cosecharon laureles durante los años 20, vendrían a ser los mejores, hasta que aparece Stalin, que le puso silencio a estos formalistas, que eran un grupo militante y polémico de criterios que rechazaron las cuasi místicas doctrinas simbolistas que anteriormente habían influido en la crítica literaria y con espíritu científico práctico enfocaron la atención a la realidad material del texto literario. Eso lo copié tal cual estaba en el texto, sí. En el texto. Uh-huh. Según ellos, la crítica debía separarse arte y misterio y ocuparse de la forma en que los textos literarios realmente funcionan. Es decir, tenía un estudio bastante profundo de lo que era todo lo que es literario, ¿no? La literatura no era una pseudo-religión, psicología o sociología, sino una organización especial del lenguaje. Uh-huh. Tenía leyes propias, específicas, estructuradas y recursos que deberían estudiarse en sí mismos, en vez de ser reducido a algo diferente. La obra literaria no era ni vehículo ideológico ni reflejo de la realidad social, ni encarnación de algunas verdades trascendental. Era un hecho material cuyo funcionamiento puede analizarse como se examina el de una máquina. Bueno, eso estaba en el... Sí, exacto, estaba tal cual. Sí. A mí lo que me cuesta mucho en los trabajos es volcar lo leído, expresarme. Uh-huh. Pero en los primeros trabajos, después cuando ya agarro viaje, me resulta más fácil. Lo que vamos a ir viendo, los voy a ir ayudando, es a cómo volcar lo de específicamente de la teoría. Profe. ¿Se me corta? Sí, ahora no. Bueno, lo que yo les voy a explicar, les voy a ir ayudando, excede un poco a la teoría y al análisis literario, pero los voy a ir ayudando en cómo se cita
y cómo se vuelca la idea de un autor en un trabajo propio. O sea, cuando yo escribo un trabajo en el que tengo que retomar ideas de otros, cómo retomo esas ideas y cómo las vuelco en mi trabajo sin que sea plagio y sin que, por ejemplo, Claro. el otro sepa, bueno, pero esto no lo dijo, no lo dijo Viviana, esto lo dijo Eggleton. Bueno, ¿cómo Claro. hago para formalmente construirlo y que esté correcto y que yo diga, bueno, según a Eggleton en tal y tal y tal, bueno, ¿cómo se hace eso? Los voy a ayudar con eso que tiene que ver con teoría del discurso, en realidad, y con Bárbaro. escritura de textos académicos. Eso es lo que se denomina parafrasear. Parafrasear o citas parafraseadas, citas en estilo directo, el uso de las normas APA en la redacción, sí, tiene que ver con eso. Referencia Sonaba directa la o palabra, indirecta. pero no sé bien Sí, cómo parafrasear es tomar la idea del autor, o sea, parafrasear es tomar la idea de un autor, pero cambiarle algunas palabras, pero yo tengo que expresar que lo estoy parafraseando, y después está la reformulación, la cita directa, la cita indirecta, la cita referida, bueno, diferentes maneras que tengo de construir mi propio discurso utilizando las ideas de otros autores que tienen mucha validez y mucho peso dentro del área específica en la que yo estoy escribiendo. Los voy a ayudar con eso desde que excede, vuelvo a repetir, a la teoría del análisis literario, pero es importante que ustedes lo empiecen a manejar, porque son las formalidades del discurso. Así que bueno, yo les voy a ir pasando algún material extra que no es que lo tienen que estudiar, pero que los va a ayudar un montón a construir los trabajos que ustedes tienen que hacer. Eso se los voy a facilitar desde otra mirada, no la literaria, sino que es la de el especialista en escritura, que es lo que soy yo, especialista en escritura académica, particularmente. Buenísimo. Nos vas a sacar buenos, profe, entonces. Bueno, vamos a intentar, es todo también un trabajo No, práctica. aparte, eso es puntualmente lo que me pasa a mí. Yo antes tenía más facilidad para volcar pero bueno, eso era antes. Sí, pero la Bueno. facilidad la agarramos con la técnica. Cuando vos sabes técnicamente cómo se hace, te va a resultar más fácil, porque hay una técnica Claro. de construcción del discurso. Ahí. Bueno, Sí. seguimos. Bueno, ¿dónde quedé? Quedamos acá en formalistas rusos, acá en los formalistas contenido literario. Sí. Y se concentraron en el estudio de las formas literarias. Principiaron por considerar la obra literaria como un conjunto más o menos arbitrario de recursos. Lo específico del lenguaje literario, lo que me distinguía de otras formas de discurso, era que deformaba el lenguaje ordinario en diversas formas. ¿Se entiende eso? Sí, es lo que veníamos diciendo de que el lenguaje literario se diferenciaba en la forma de presentación dentro de la obra literaria del lenguaje ordinario o cotidiano. El discurso literario aliena o enajena el lenguaje ordinario y proporciona una posesión más completa, más íntima de la experiencia. Alienar significa que lo saca de su contexto. Es un término que viene de la filosofía, enajenar o alienar. Sí, anoche lo busqué eso. El lenguaje es precisamente el medio en que nos movemos. El relato, el argumento, como dirían los formalistas, emplean recursos que entorpecen o retardan a fin de retener nuestra atención. En el lenguaje literario quedan al desnudo los recursos. Vieron el lenguaje literario como un conjunto de desviaciones de una norma, como una especie de violencia lingüística. La literatura es una clase especial de lenguaje que contrasta con el lenguaje ordinario que se emplea.
Cualquier lenguaje real y verdadero consiste en gamas muy complejas del discurso, las cuales se diferencian según la clase social, la religión, el sexo, la categoría y así sucesivamente. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos mencionado la idea del cronolecto, el sociolecto, los dialectos, las formas de hablar en las diferentes regiones de edad? Bueno, eso es lo que dice acá, de que las gamas del lenguaje se diferencian según lo social, la religión, el sexo, la categoría. Sí. Bueno. Para los formalistas, lo literario. Para los formalistas, lo literario era una función de relaciones diferenciales entre dos formas de expresión y no una propiedad inmutable. No se habían propuesto definir la literatura, sino lo literario. Los usos especiales del lenguaje que pueden encontrarse en textos literarios. Los formalistas consideran la literatura es pensar que toda literatura es poesía. Bien, se centran en la poesía específicamente. Sí. Podríamos decir que la literatura es un discurso no pragmático. Todo lo que es pragmático tiene un fin, y la literatura no tiene otro fin que no sea hablar de ella misma, exponiendo las particularidades que presenta su lenguaje. Hablando de lo pragmático, Vivi, te interrumpo un minuto, les tiro la inquietud, lean el cuento de Cortázar, Búsqueda y recuperación del pelo. Porque ahí hay una... ¿Del pelo? Búsqueda y recuperación del pelo, de un pelo. Lean ese cuento de Cortázar, que ahí de manera muy original habla de esta idea de lo pragmático dentro de la literatura, y de lo pragmático dentro de la vida, ¿no? Pero lean Búsqueda y recuperación del pelo de Julio Cortázar. Bárbaro. Y la clase que viene, el miércoles que viene, me cuentan qué impresión tuvieron o qué idea de pragmatismo literario aparece en ese cuento. Bueno. Un escrito puede comenzar a vivir como historia o filosofía y luego ser clasificado como literatura. O bien puede empezar como literatura y acabar siendo apreciado por su valor arqueológico. Algunos textos nacen literarios, otros se les impone el carácter de literario. Exacto. Porque a lo mejor tiene un peso histórico. Sí. No hay nada que constituya la esencia misma de la literatura. Cualquier texto puede leerse sin afán pragmático, suponiendo que en esto consista el leer algo como literatura. Cualquier texto puede ser leído poéticamente. Y después, bueno, hago una pequeña conclusión, donde digo que mi conclusión a partir de lo leído me lleva a pensar que una obra literaria no solo se compone por una estructura y un lenguaje determinado, sino también por un contexto, un momento, una sociedad que recibe a esa obra. Cada lector le dará un significado personal a la obra, y eso va a depender de cómo vaya evolucionando ese lector y los cambios que se producen en un contexto social, psicológico que lo rodea. Muy bien. Entonces agregamos la idea del contexto de producción y recepción como importante a la hora de hablar de literatura. Los influencié mucho con eso, yo sé que con el tema del contexto de producción y recepción, yo hay veces que no quiero ser tan influenciante, simplemente lo menciono desde lo que yo adhiero, pero sin afán de que ustedes piensen igual que yo, que eso es lo más importante. Bien, les muestro, muy bien, bueno, y muy bien, me gusta esta idea de empezar a